Muy bien, jóvenes, vamos a tener la clase. Tercera semana de la clase, referida a la hematología forense, ¿no? Entonces, un nuevo tema importante. Hemos visto en la clase anterior el estudio de la escena del crimen, como dentro del contexto de lo que es las ciencias forenses, y hemos visto que es un estudio multidisciplinario en el que también participan los biólogos forenses. Ahora vamos a ver algo un poco más específico de la hematología forense. Parte en dos secciones, ¿no? La hematología forense básicamente identificadora y la hematología forense reconstructora, ¿no? Entonces acá tenemos un concepto, estudia desde el punto de vista físico, ¿no? Bioquímico, serológico, citohistológico y molecular los posibles manchas de sangre y muestras sanguíneas. Dice posibles muestras de sangre porque no toda mancha que se encuentra en la escena del crimen va a ser necesariamente tejido sanguíneo, ¿no? O sus hemoderivados, ¿no? Entonces, siempre se ve la posibilidad de que podría ser sangre, ¿no? Este estudio se realiza con fines reconstructivos de un hecho criminal, o sea, el aspecto reconstructor es para ver qué es lo que ha sucedido en la escena del crimen y el aspecto identificador de la sangre para determinar su naturaleza biológica. Es decir, desde un punto de vista biológico tenemos que identificar, ¿no?, su origen, su naturaleza biológica, ¿no?, el lugar, a quién le pertenece, el sexo, muchas cosas podemos ver en el aspecto identificador, ¿no? Todo ello con la finalidad de contribuir en el esclarecimiento de diversos problemas forenses y legales, ¿no? Entonces, como decimos, este estudio se realiza con la finalidad de contribuir en el esclarecimiento de diversos delitos policiales, penales y también civiles, ¿no? Porque los problemas no terminan en los penales, sino en los civiles por los problemas relacionados con la filiación. Para tal efecto se estudia el aspecto reconstructor, ¿no? Para construir e interpretar cuál ha sido el hecho criminal, ¿no? Y el aspecto identificador para determinar su naturaleza biológica, básicamente, ¿no? Hay una metodología reconstructiva que se ocupa de la determinación e interpretación del mecanismo de la producción de las manchas, ¿no? Es decir, a través del estudio minucioso de las imágenes, ¿no? Básicamente la morfología de las manchas, o sea, los patrones de manchas tienen conductas, ¿no? Y se podría obtener una información precisa, ¿no?, de la forma en la que se han producido los hechos, ¿no? Se podrá determinar la posición de la víctima y del agresor, ¿no?, los movimientos que han realizado en el sitio del suceso, las características del traumatismo, qué violencia se ha empleado, ¿no?, la intensidad del traumatismo, qué armas se ha empleado, los movimientos ejecutados en ella, ¿no? Incluso señalar aproximadamente o descartar el autor del delito, o sea, más o menos podemos indicar de manera aproximada quién podría ser el probable autor, ¿no? O los probables autores, ¿no? O descartar ciertas personas, ¿no? Entonces, mientras que en el caso de la metodología identificadora, ¿no?, se ocupa, como su nombre lo indica, de identificar la sangre, ¿no? Los procedimientos empleados en este caso, van a estar destinados a investigar si sangre, a qué especie pertenece, y en lo posible vamos a tratar de individualizar, ¿no? Entonces, la evaluación macroscópica, en este caso, va a inducir frecuentemente, puede inducirnos frecuentemente a un error, ¿no? Entonces vamos a tener que recurrir a pruebas de laboratorio para obtener un verdadero resultado, un resultado más fidedigno, ¿no? Entonces, esas muestras sospechosas de líquido hemático pueden ser frescas o antiguas, ¿no? Pueden ser sólidas o líquidas, puras o mezcladas, o pueden aparecer en diferentes soportes, ¿no? Entonces, hay mucha variedad. Hay circunstancias tan variadas que nos van a exigir el trabajo de laboratorio especializado, ¿no? Es decir, emplear técnicas muy meticulosas para poder determinar, ¿no?, y identificar qué es lo que ha sucedido. Con una muestra sospechosa se puede verificar entonces en el laboratorio, ¿no? Y para eso existen pruebas de orientación y de certeza, ¿no? Entonces hay unas pruebas que nos van a orientar y otras que nos van a dar la certeza, ¿no?, acerca de la naturaleza de la mancha, ¿no? Acá tenemos entonces, en metodología forense, aplicación criminalística de los conocimientos morfológicos. Ahí estamos resumiendo el aspecto reconstructor, se refiere al hecho criminal, se ocupa de la determinación e interpretación del mecanismo de producción de las manchas, y el aspecto identificador, la naturaleza biológica, se ocupa de la identificación de la mancha en sangre en sí, ¿no? Algo más resumido después de todo lo que hemos estado hablando. En cuanto a la composición de la sangre, ¿no? Ahí tenemos que la sangre está formada por elementos formes, quiere decir los elementos sólidos, que ocupan entre un 45 o a un 46% del volumen total de la sangre.
y el plasma entre el 54 al 55% de la sangre. Aquí hay que distinguir entre los términos plasma y suero, ¿no? Se llama plasma cuando la sangre está anticoagulada, ¿no? Entonces, el líquido remanente de un tejido sanguíneo que está con un anticoagulante se le llama plasma, mientras que el líquido remanente, ¿no? Que no tiene anticoagulante se llama suero, ¿ya? Entonces, el suero sanguíneo y el plasma sanguíneo, ¿no? Entonces la sangre es un fluido que posee un color rojo característico que todos lo conocemos porque dentro de ella existen los eritrocitos, ¿no? Hay un pigmento llamado hemo, ¿no? Que se une a una proteína que se llama la globina y forman la hemoglobina, ¿no? Por eso es el grupo hemo y la proteína globina forman la hemoglobina, ¿no? Esta va a ser la encargada de transportar el oxígeno y se transforma en oxihemoglobina, ¿no? De tal manera que lo que nos proporciona la coloración rojo brillante en la sangre arterial, básicamente, y rojo cereza en las venas, ¿no? La sangre va a circular por los vasos sanguíneos, transportando, además del oxígeno, alimentos y productos del desecho. Entonces, todo esto es ya de conocimiento de la mayoría, ¿no? Y estamos indicando que es el indicio más importante y más frecuente a la hora del esclarecimiento de un hecho criminal. Generalmente, en una escena del crimen, siempre el elemento biológico más buscado, ¿no? Y más importante y más frecuente es la sangre. Su uso como medio de prueba no es desconocido, sin embargo, su nivel de importancia ha sido elevado por la ciencia, ¿no? Entonces ahí tenemos una imagen de la sangre, ¿no? También para recordar que el plasma va a llevar el agua y sustancias de disolución por las células sanguíneas, ¿no? En el plasma o en el suelo sanguíneo también tenemos las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, importante la formación de anticuerpos, ¿no? Entonces, en forma general, los elementos formes van a estar formados o constituidos por los glóbulos blancos o llamados también leucocitos, ¿no? Y derivados celulares representados por glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Dentro de los glóbulos rojos nosotros sabemos que hay los polimorfos nucleares y los mononucleares. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, representa aproximadamente el 7% del peso de un cuerpo humano promedio, ¿no? ¿No? De tal manera que se considera que un adulto más o menos tiene un volumen de sangre aproximado de 5 litros, ¿no? Entonces, de los cuales de 2,7 a 3 litros son plasma sanguíneo, ¿no? O sea, tenemos un poquito más de líquido, es más líquida la sangre, ¿no? De 5, 3 son plasma sanguíneo. En cuanto a la hematología forense y considerando que la sangre es un indicio, ¿no? Por ejemplo, dice lugar con manchas sanguíneas. Nos da a entender que ahí se ha producido un hecho delictivo perpetrado, ¿no? Es decir, en un determinado lugar en el cual se observan manchas sanguíneas, cabe suponer que ha sido lastimada, herida o muerta una persona, ¿no? Ha habido un hecho de sangre, ¿no? Ha sido muerta una persona o un animal cualquiera, podría ser, no necesariamente es una persona, puede ser un animal también. Entonces, la criminalística exige un estudio riguroso y que para todos estos casos se deben tomar las precauciones pertinentes. En el punto B, ¿no? La búsqueda de estos indicios en el lugar de un crimen, ¿no? Entonces, la búsqueda en estos lugares debe realizarse sobre muebles, sobre ropas de cadáveres, sobre paredes, pisos, techos, ¿no? Hay que ver si hay salpicadas por proyección, hay que verificar las ventanas, las puertas, los objetos diversos, ya que todas estas superficies van a orientar al perito y sirven para establecer cómo acontecieron los hechos. En el punto C, se trata de sangre humana, animal o sustancias colorantes, ¿no? Es decir, los diversos objetos embebidos con el tejido hemático, ¿no? Tienen que ser sometidos al laboratorio para su análisis y esto nos va a permitir determinar si se trata de sangre humana o de origen animal, o de sustancias colorantes, ¿no? Que son semejantes al líquido sanguíneo. En el punto D, las características morfológicas nos van a dar un panorama del acto criminal, ¿no? Es decir, la morfología, ¿no? La cromaticidad, la dimensión y la distribución de las manchas sanguíneas que se encuentran en el escenario de un crimen nos van a permitir tener un panorama del desarrollo del acto criminal, como también el modo en que se produjeron las heridas, ¿no? O las lesiones en forma general. Sitio del suceso, lavado, ¿no? Hay que tomar mucha atención, ya que en muchas oportunidades el sitio del crimen o del lugar donde ha habido violencia pudo haber sido lavado, y esto es muy frecuente, ¿no? Pero nadie presta atención a veces a ciertos espacios donde puede haber este tipo de sustancias y por lo tanto son lavados, ¿no? Muchas veces hay que ser muy acucioso porque el lugar menos pensado es el que contiene una muestra lavada, ¿no? F, la relación entre la cantidad de sangre y lesiones del cadáver.
en este caso el perito forense auxiliado por un médico criminalista, ¿no? Debe establecer si existe realmente una relación entre la cantidad de sangre que se encuentra en el sitio y las lesiones del cadáver. ¿Hay correlación o no entre el volumen y lesiones del cadáver? Esa relación lo tiene que realizar un médico forense, ¿no? Y de ese dato nosotros nos vamos a valer también, ¿no? Para estudiarlos, entonces debemos recurrir, en todos estos casos, a la hematología forense, ¿no? Que es importante, ¿no? Luego tenemos la hematología forense es la ciencia que analiza desde el punto de vista físico, bioquímico e inmunológico a la sangre, ¿no? Punto de vista físico, ¿no? Por las circunstancias de la sangre, como son color, forma de escurrimiento, absorción y características de las manchas, ¿no? Entonces vamos a ver la forma, ¿no? El color, la absorción. Cuando decimos absorción, cuando la sangre está sobre algún material que no tiene capacidad de absorber, ¿no? Entonces se absorbe, solamente corre por ahí, ¿no? Y las características de las manchas, ¿no? Luego tenemos en el aspecto bioquímico, en base a reacciones enzimáticas de la sangre, como por ejemplo la reacción específica, como la peroxidasa, ¿no? Basándonos en esta reacción podemos realizar pruebas de orientación de dos maneras. Uno, con las leucobases, como la fenolftaleína y el verde malaquita, y dos, con la quimioluminiscencia, ¿no? Al usar el luminol y la fluoresceína, nos permite revelar rastros de sangre, ¿no? Entonces eso desde el punto de vista bioquímico. En el campo serológico e inmunológico, ¿no? Basado en reacciones específicas, antígeno-anticuerpo, ¿no? Nosotros sabemos que todo antígeno que ingresa en un organismo va a generar la formación de anticuerpos específicos. No necesariamente siempre esos anticuerpos son protectores, ¿no? Muchas veces son solamente marcadores. Lo que nos va a permitir identificar, por un lado, si la sangre encontrada es humana o no. Y por otro lado, el tipo sanguíneo, ¿no? Que ayuda al criminalista a incluir o excluir a un sujeto dentro de una investigación, ¿no? Entonces, con esas características nosotros podemos, como indica la diapositiva, ¿no? Incluir o excluir a un sujeto dentro de una investigación importante. El aspecto identificador de la sangre, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a tener, mediante el estudio serológico de manchas de sangre, las pruebas de detección positiva o de orientación, ¿no? Diversas sustancias orgánicas y químicas son semejantes a la sangre, entonces se debe practicar diversas pruebas de orientación o presunción y certeza, ¿no? ¿Cuál es la base para este estudio? ¿No? Este estudio, en cuanto a las pruebas de detección presuntiva de orientación, tiene una base, un basamento, un fundamento. ¿Y cuál es esa? Y dice, la actividad peroxidasa que posee el grupo hemo de la hemoglobina y que en presencia de agua oxigenada y de ciertos reactivos orgánicos dan lugar a la aparición de coloraciones o luminiscencia. Y esto va a orientar sobre la posible existencia de sangre en las muestras analizadas, ¿no? Entonces ahí tenemos resumido, ¿no? Que el grupo hemo, ¿no? De la hemoglobina y en presencia de agua oxigenada, ¿no? Hay actividad de la enzima peroxidasa, ¿no? Esta se va a desdoblar en agua y oxígeno, y si a esta agua y oxígeno, como producto de la degradación de la peroxidasa, se le añaden algunos reactivos, como vamos a ver más adelante, va a generar color y luminiscencia. En eso se basa entonces esta reacción, ¿no? Esta prueba de detención presuntiva o de orientación, nos orienta, ¿no? Entonces, en mérito a eso, tenemos las pruebas de peróxido, ¿no? Las pruebas de peróxido, por ejemplo, tienen una sensibilidad de 1 sobre 40.000, ¿no? En este caso, en las pruebas de peróxido, nosotros mezclamos sangre con agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y se le va a liberar el oxígeno. Va a haber un burbujeo blanquecino. Entonces eso nos orienta a que es sangre, ¿no? Si hay una mancha que la mezclamos con agua oxigenada y se libera oxígeno, o sea, hay burbujeo blanquecino, eso es sangre. Pero se puede confundir con lo siguiente, se puede confundir con sales minerales, ¿no? Por ejemplo, las sales de cobre, las sales de níquel, las sales de cobalto y las sales de hierro también burbujean y dan ese burbujeo blanquecino. La pus de heridas infectadas, de igual manera, la secreción nasal, las manchas de origen vegetal, ¿no? Entonces no tiene mucha sensibilidad, ¿no? Solamente nos da una orientación muy vaga. Luego tenemos el test de benzidina, llamado también en la región de Adler, ¿no? En este caso, tiene una sensibilidad de 1 en 100.000, ¿no? Entonces tenemos un hisopo, recolectamos la probable mancha de sangre con un hisopo, entonces el hisopo como la mancha problema, la confrontamos con la benzidina y peróxido de hidrógeno. Y si se produce una intensa coloración azul turquesa, hay presencia de sangre, ¿no? Eso nos indica presencia de sangre.
La sensibilidad 1/100.000, ¿no? Entonces, benzidina con peróxido de hidrógeno. Luego tenemos el test de fenolftaleína, o llamado también de Kastle-Meyer. Esta tiene una sensibilidad de 1 en 1.000.000, quiere decir que es más sensible. Es un test de alta especificidad. A la sangre recolectada con una torunda se agrega, ¿no?, una gotita de reactivo de fenolftaleína, y después de unos segundos se le aplica otra gota de agua oxigenada. Si la torunda se vuelve rosada o grosella rápidamente, se dice que la prueba preliminar de sangre es positiva. Entonces estaríamos frente a una mancha de origen sanguíneo, ¿no? Entonces hay una mejor pronóstico, ¿no?, en cuanto a sensibilidad con este test de fenolftaleína o de Kastle-Meyer. Luego tenemos el test de luminol, que es muy superior, la 3-aminoftalhidracida. Entonces, la sensibilidad en este caso es de 1 en 5 millones. ¿Ya? Este es un método quimioluminiscente. Ante la aplicación del reactivo se obtendrá una luminiscencia que orienta la posible asistencia de sangre en muestras lavadas. ¿Ya? El test de luminol se va a utilizar en lugares donde se sospecha que ha habido sangre y que ésta ha sido lavada, ¿no? Entonces ahí se aplica, como podemos ver en la figura, eran lugares que habían sido lavados, se aplica el luminol y se revela esa fluorescencia clara que se ve sobre el piso y sobre el mueble, ¿no? Una gran cantidad. ¿En qué se basa? Emplea el carbonato de sodio para crear una solución alcalina de pH 10.4 a 10.8, ¿no? Perborato de sodio como agente oxidante y el luminol como la sustancia a ser oxidada con la subsecuencia emisión de luz, ¿no? Entonces, en este caso, la sangre es el sistema peroxidasa que va a catalizar la reacción, ¿no? Este es un método quimioluminiscente que posteriormente ha derivado hay otro método que se origina a partir del luminol, ¿no? Es la reacción de Blue Star, que es paralela, es parecida a la reacción del luminol, pero de todas maneras el luminol tiene más aceptación, ¿no? Entonces, luego tenemos las pruebas de confirmación o certeza. Las anteriores eran de orientación, ¿no? Entonces acá tenemos las pruebas de confirmación o de certeza de que sí es sangre o no es sangre, la naturaleza sanguínea, ¿no? Entonces son ensayos, ¿no? Son ensayos específicos que certifican la existencia de sangre en las manchas y en las manchas. ¿Y cuáles tenemos? Pero acá, ¿no?, lo que nos interesa es que nosotros objetivamente vamos a observar, ¿no?, prácticamente la presencia de estructuras formes, vale decir, los glóbulos rojos y blancos, ¿no? Entonces, si hay presencia de glóbulos rojos y blancos, evidentemente estamos frente a tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, el estudio microscópico revela la presencia de leucocitos y eritrocitos en sangre fresca y en manchas recientes. Ahí nosotros tenemos los elementos formes de la sangre, representados por los glóbulos rojos, o llamados también eritrocitos, y los glóbulos blancos, o llamados leucocitos, ¿no? Tenemos los polimorfonucleares y los mononucleares, ¿no? Ustedes saben ya que hay una serie granulocítica y anulocítica, ustedes ya lo conocen, ¿no? Dentro de los leucocitos mononucleares tenemos entonces los linfocitos y los monocitos, y dentro de los leucocitos polimorfonucleares tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Ustedes, como regla general, ya tienen que saber si, por ejemplo, en un extendido, ¿no?, yo incluso puedo saber esa víctima si estaba cursada con alguna enfermedad, ¿no? Entonces, si yo hago un extendido en una lámina y hago una coloración simple con azul de metileno y veo al microscopio y hay predominio de leucocitos polimorfonucleares, voy a estar frente a una enfermedad de origen bacteriano, ¿no? Pero si, por el contrario, en el extendido yo observo predominio de leucocitos mononucleares, eso me indica que la infección es de origen viral, ¿no? Entonces, eso nos puede orientar ya qué es lo que tenemos que hacer con el paciente, ¿no? El que tiene una enfermedad de origen bacteriano puede medicarse con antibióticos, mientras que uno con una infección de origen viral, porque hay predominio de leucocitos mononucleares, no le podemos administrar antibióticos, ¿no? No es necesario tampoco a veces antivirales, ¿no?, porque no hay todos los antivirales. En ese caso hay que esperar a que siga el ciclo biológico, e hidratar y reposar al paciente, ¿no? Bueno, esto como información general, como un añadido al tema. Esto, profesor, disculpe, ¿usted habló de un paciente así, vivo o muerto? No, un paciente es una persona viva, pues un muerto ya no es un paciente, un Ya, muerto es una pregunta. En este caso, si bien es cierto, nosotros los compañeros que estamos en el laboratorio, el indicador de valores anormales de eosinófilos indican lo que es parasitosis, ¿también se detectaría lo que es en ya personas fallecidas?
Claro, claro. O sea, si usted le hace un hemograma a una persona fallecida, va a encontrar, ¿no? Si sufría de una parasitosis, una alergia, ¿no? Va a saber si hay una desviación a la izquierda, a la derecha, ¿no? Si hay leucopenia, leucocitos, sí lo puede saber, siempre y cuando la sangre esté en condiciones de ser analizada, ¿no? Eso sí se puede ver, ¿no? Pero hablamos de paciente cuando la víctima todavía está viva, pues, ¿no? Pero cuando ya es muerto ya no es un paciente, ya es un occiso, ¿no? Bueno, esto es como para información general, ustedes ya lo conocen, ¿no? Tiene una fase sólida, elementos formes que incluyen los eritrocitos. Hemos hablado ya creo de eso. Mm, Vamos a pasar a la siguiente lámina. Por eso lo que sí, recuerden que esta parte líquida se llama plasma cuando está con anticoagulante y suero cuando no tiene anticoagulante, ¿no? Vemos luego los glóbulos blancos, rojos y las plaquetas en la superficie. Otra prueba de confirmación o certeza es la presencia de microcristales, ¿no? Entonces se trata de obtener sustancias derivadas de la hemoglobina que van a formar unos cristales característicos por acción de ciertos reactivos y son visibles con el microscopio óptico. Por ejemplo, tenemos los cristales de Teichmann, que es un clorhidrato de hematina, ¿no? Estos cristales son cristales romboédricos de color café y da buenos resultados para manchas secas y antiguas y con muy pequeña cantidad de sangre, ¿no? Entonces nosotros, por más que tengamos una pequeñísima cantidad de sangre en el lugar de los hechos, ¿no? Y esta está seca, ¿no? Entonces vamos a, con un bisturí vamos a reactivarlo y con el hisopo tomamos, ¿no? Y si nosotros al microscopio vemos la presencia de estos cristales de Teichmann, es porque proviene de sangre, ¿no? Igual los cristales de Takayama, lógicamente para procesar esto y ver los cristales de Teichmann tienen su procedimiento, que esto lo verían en la parte práctica, se va a ver cuando se haga la parte práctica, estamos en teoría, ¿no? Tiene su procedimiento cada uno de ellos, ¿no? Los cristales de Takayama, o llamado también hemocromógeno, es una solución acuosa de sosa y glucosa a la que se le añade piridina. Entonces se obtienen cristales delgados en forma de agujas de color amarillo-naranja. Eso nos indica también que proviene de sangre, ¿no? Gracias a la formación de estos microcristales. Y acá tengo unas imágenes, ¿no? En los cristales de Teichmann, que es el clorhidrato de hematina, se observa así al microscopio, ¿no? Unos cristales café romboédricos, ¿no? Característicos, y los cristales de Takayama, hemocromógeno, unos cristales un poco más pequeños y finos de un color rojo, rojizo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto, es porque proviene de sangre, es tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, la formación de microcristales como evidencia de presencia de sangre, una prueba de certeza. La determinación del origen humano en manchas de sangre, ¿no? Este examen se realiza mediante pruebas de especificidad y hay dos formas, ¿no? Un momentito. Ya, entonces, acá tenemos dos formas, dice, ¿no? En primer lugar tenemos las diferencias morfológicas de las células sanguíneas, ¿no? Los elementos formes difieren entre las especies. Los glóbulos rojos del hombre y muchos mamíferos son circulares y sin núcleo. Eso lo sabemos, ¿no? Los hematines, los glóbulos rojos, ¿no? Son circulares y no hay núcleo, excepto el camello, la llama y relacionadas que son ovales, ovalados, pero también no tienen núcleo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que los camélidos, ¿no? Y algunos relacionados tienen glóbulos rojos ovalados, tampoco tienen núcleo, pero las aves, reptiles y peces poseen glóbulos rojos nucleados, ¿no? Entonces, ahí podemos distinguir, ¿no? Si provienen de aves, de reptiles o peces, esos sí van a tener glóbulos rojos nucleados y son de mayor tamaño que el del hombre, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una figura, tenemos los glóbulos rojos del hombre, ¿no? Típicos con esta concavidad típica, pero eso no es el núcleo, es una concavidad, ¿no? En el caso acá, por ejemplo, del camello, también es un poco lobulado, más alargado, pero tampoco tiene núcleo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los reptiles, como el caso de la rana, tienen glóbulos rojos pero nucleados, igual que las aves, ¿no? La sangre de paloma se está mostrando acá, glóbulos rojos nucleados. Entonces eso también nos sirve de orientación, ¿no? Las pruebas serológicas en las que, como decíamos, intervienen las reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? En el laboratorio se utiliza el test de las inmunoprecipinas, en este caso se va a utilizar el suero antihumano, que al unirse a la sangre humana se visualiza un precipitado a lo blanquecino, que también esto se ve en la parte práctica, ¿no? En este caso se usa anticuerpos poliespecíficos contra la proteína humana del suero sanguíneo, el anti-inmunoglobulina y el complemento 3D, por medio de la observación de la precipitación de las proteínas del suero, ¿no?
Entonces, se puede distinguir sangre de diferentes animales, para lo cual en el mercado se dispone de otros sueros específicos, por ejemplo, el antivacuno, el antiequino, etcétera, ¿no? Ya el comercio dispone de esos sets que nos permiten distinguir si es de sangre humana o animal. También se pueden utilizar métodos electroforéticos por diferencias estructurales de la hemoglobina y pruebas de inmunoelectrodifusión, ¿no? Esas no son muy usadas, pero también se puede recurrir, ¿no? En cuanto a la tipificación sanguínea, ¿no? Es probable que quede en la escena el delito y no es probable, sino siempre que si ha habido un delito que ha mediado violencia y con derramamiento de sangre, manchas de sangre, ¿no? Si se comprueban que las mismas no pertenecen a la víctima, su estudio es muy importante para localizar al criminal. No hay una sangre que no le pertenece a la víctima, entonces debe ser el probable sospechoso, ¿no? Porque siempre ha habido en un acto violento intercambio, ¿no? Siempre la víctima también se defiende y ahí puede haber este intercambio de sangre, ¿no? Entonces, si en ropas o objetos pertenecientes a un sospechoso se encuentra mucha sangre de sangre diferente a la suya y coincidente con la víctima, esta es una prueba más de la culpabilidad, ¿no? Ahí tenemos el análisis serológico convencional, se funda en el fenómeno de isoaglutinación, ¿no? La aglutinación de la sangre producida por anticuerpos presentes en ella, y en este caso utilizamos el sistema ABO y el factor RH, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en el sistema ABO hay solo 4 tipos de sangre, el grupo sanguíneo A, B, el AB y el cero, ¿no? A veces hablamos del grupo C, O, pero no es O, sino cero, porque no es A ni es B, ni es AB, es cero. Y el factor de RH, ¿no? Estos grupos sanguíneos en el labo son codominantes, ¿no? No hay dominancia. No se vaya a pensar que el grupo sanguíneo O es dominante sobre A o B, ¿no? Todos estos 4 grupos sanguíneos son codominantes, ¿no? Todos tienen la misma posibilidad de ser representados. En cambio, el factor RH sí está gobernado por un gen dominante. El factor RH positivo es dominante sobre el RH negativo, que viene a ser recesivo, ¿no? Y otros sistemas menos comunes como el MN, el Lewis, el KIT, ¿no? Los sistemas secretores, el Luterán, etcétera. Cuestión de los entendidos, ¿no? Bueno, esta es una representación de lo que decíamos: si en ropas u objetos pertenecientes a un sospechoso se encuentran manchas de sangre diferentes a la suya y coincidentes con la víctima, es una prueba más de culpabilidad, ¿no? Lógicamente, si yo encuentro manchas de sangre, ¿no?, en la ropa de un sospechoso y que no le pertenecen, y si homologo y es de la víctima, pues es una prueba de culpabilidad, ¿no? Ya está determinada, demostrada la relación, ¿no? Y en el análisis serológico convencional hemos hablado se trata de la isoaglutinación. Esto para recordar, tenemos los grupos A, B, AB y el grupo cero. Ahí tenemos los eritrocitos, ¿no? Por ejemplo, en el grupo A tiene anticuerpos anti-B, ¿no? A nivel del suero sanguíneo. Tiene un tipo, por ejemplo, estos son los antígenos, ¿no? A nivel de la superficie del glóbulo rojo presenta antígenos, ¿no? Es el tipo de antígenos, ¿no? Y a nivel de su suero sanguíneo tiene anticuerpos contra la sangre opuesta, anti-B, ¿no? Y esta es la representación del antígeno. Y el grupo B, ¿no?, que tiene este tipo de antígenos, va a tener a nivel de su plasma sanguíneo, su suero sanguíneo, anticuerpos anti-A. Por eso es que no se puede transfundir de A a B ni de B a A, ¿no? Y el grupo AB tiene, ¿no?, antígenos tanto de A y B, ¿sí? Y no tiene ningún anticuerpo, ¿no? Por eso es que es el receptor universal. Y el grupo cero, ¿no? No tiene en este caso, el grupo cero no tiene ningún antígeno, ¿no? ¿No? Por eso es que se le llama donador universal, pero tiene anticuerpos contra A y contra B, ¿ya? Entonces, el grupo sanguíneo cero, a nivel del plasma o suelo sanguíneo, tiene anticuerpos anti-A y anti-B, ¿no? A pesar de ello, es el donador universal, pero puede recibir solo de cero, ojo, ¿ya? En cambio, este recibe todos, ¿ya? Este puede recibir el receptor universal y este el donador universal, para recordar. Ya creo que ustedes lo saben, ¿no? Entonces, les decía que todos estos son codominantes. Claro que en Sudamérica, por ejemplo, predomina el grupo cero, en África predomina el grupo AB, y en Europa el AB, como en Norteamérica. Puede ser A o puede ser B, ¿no? Pero eso no quiere decir que aquí en Latinoamérica no haya A, B. Sí lo hay A, hay B, AB y cero, ¿no? Sino que hay un predominio. En cambio, en el RH sí, el 90% de la población es del factor RH positivo y solo un 10% o menos tiene el factor RH negativo. Hay otras determinaciones especiales, como por ejemplo el origen de la mancha en la sangre. Vamos a hacer un break, jóvenes, de 10 minutos. ¿Ya? Vamos a hacer un break de 10 minutos.
Bien, continuamos, jóvenes, con la clase. Vamos a ver el origen de las manchas de sangre. Muchas veces la sangre va a estar acompañada de algunos elementos celulares, ¿no? Y gracias a eso se puede distinguir cuál es el origen. Por ejemplo, cuando proviene de una herida, la célula puede tener cabellos, pelos, puede haber materia cerebral, puede haber células del epidermis, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, provienen de una herida, ¿no? Entonces, puede ser de una hemorragia nasal también, ¿no? Y cuando es de origen nasal se le llama epístasis, ¿no? Y en este caso hay presencia de células cilíndricas ciliadas que son característicos de mucosa nasal, ¿no? Hay cilios vibrátiles que recubren la mucosa. Entonces, de esa manera podemos saber que proviene de la nariz, ¿no? Cuando es de origen bucal o de la vía respiratoria se habla de hemoptisis. Por ejemplo, los pacientes que están con tuberculosis normalmente ya expectoran sangre. En ese caso se habla de hemoptisis porque ya tienen cavernas profundas en los pulmones y hay sangrado, ¿no? Entonces ahí se habla de hemoptisis, ¿no? Las manchas son finas salpicaduras proyectadas por la tos, acompañadas por células nucleadas de la mucosa bucal, ¿no? Entonces, el toser constantemente va a generar esa salpicadura proyectada por la tos. Entonces, esa vamos a saber que proviene de la vía respiratoria de los pulmones específicamente. Cuando es de origen vaginal, hay presencia de células del epitelio vaginal con citología exfoliativa, ¿no? Entonces, normalmente dentro de la mucosa vaginal no tenemos las células epiteliales superficiales que tienen un núcleo grande, perdón, que tienen un citoplasma amplio y un núcleo bien pequeño, pignótico se llama, núcleo pignótico. Esas son las células superficiales. Luego viene, si nosotros hablamos de las citologías exfoliativas, vienen las células intermedias, que hay mayor relación entre núcleo y citoplasma, ¿no? Más o menos van por ahí. Luego tenemos las células parabasales y las más profundas, las células basales, ¿no? Entonces, eso es típico en la evaluación de una citología exfoliativa, ¿no? Cuando es menstrual, por ejemplo, hay predominio de células del epitelio intermedio, que van a ser ricas en gránulos de glucógeno, ¿no? Entonces, durante la menstruación, como hay un desprendimiento de las paredes del endometrio, entonces en ese caso hay predominio de células intermedias, ¿no? Cuando es capilar, predominio de células del epitelio vaginal superficial, las células grandes con núcleo pignótico, ¿no? Y acompañadas de leucocitos. En ese caso vamos a saber que es de sangre capilar de origen vaginal. Cuando es de origen vascular, ¿no? Capilar básicamente, no se observan formas celulares, pues es vertida al exterior sin pasar por barreras histológicas, ¿no? Entonces de los vasos directamente. Cuando viene del aborto, hay presencia de células intermedias, las células intermediarias, pero que sean naviculares, ¿no? Quiere decir que las células intermedias que guardan relación entre el núcleo y citoplasma van a tener la forma de una nave, ¿no? Entonces al microscopio, si yo veo una célula intermedia, ¿no? Que parece una nave, un quito, un bote, en ese caso se trata de una persona, sangre de una persona que ha tenido un aborto, ¿no? Un aborto. Además hay predominio en la fase secretoria del ciclo menstrual y en la gravidez. El origen gástrico, la hematemesis, ¿no? La sangre del estómago, ¿no? Sangre con restos alimenticios semidigeridos y va a haber células epiteliales del estómago. Muchas veces la sangre se presenta como metahemoglobina y hematina ácida debido al jugo gástrico, ¿no? Entonces eso nos distingue, nos señala que proviene del tejido gástrico, ¿no? La cantidad de sangre también es una determinación que se puede hacer en la práctica. La diferencia de pesos antes y después de lavar con una solución de bórax, ¿no? ¿Qué vamos a lavar? El soporte que contenía la mancha de sangre y lo multiplicamos por 5, que se supone que es el volumen de agua perdido, es el método para determinar la cantidad de sangre que contenía la mancha original, ¿no? Entonces una solución ¿no? Se lava con esa solución de bórax, ¿no? La tela que, por ejemplo, contiene una mancha, ese volumen de agua perdido se multiplica por 5, ¿no? Y de esa manera se sabe qué cantidad debía aproximadamente la mancha original. Luego, la antigüedad de la mancha. La hemoglobina da color a la sangre, hemos dicho desde un principio, ¿no? Cuando fluye de color rojo, en contacto con el oxígeno del aire se convierte en oxihemoglobina, por la presencia del oxígeno. Esta, a su vez, con el tiempo se convierte en metahemoglobina y luego en hematina, pudiendo su antigüedad relativa mediante cambios de coloración, ¿no? Entonces, una mancha, por ejemplo, hablando ya de manchas, que es relativamente fresca, va a ser de un color rojo intenso, porque es una muestra de sangre fresca, ¿no? Tiene un aspecto brillante, ¿no? Ese brillo desaparece bajo la acción de la luz solar, ¿no? Los rayos ultravioletas van a disminuir ese brillo, ¿no? El calor también y diferentes condiciones, ¿no? Del viento, el ambiente de repente húmedo o seco,
¿no? Se torna rojo oscuro al secarse la mancha, pardo rojizo con horas de exposición al medio ambiente y pardo oscuro cuando la mancha queda impregnada en fibras de prendas de vestir u otro sustrato. Entonces hay una secuencia de colores a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y se ha determinado acá un color universal de las manchas, ¿no? Por ejemplo, a las 0 horas se habla de que es un color laca geranio, a la hora rojo grosel, a las 2 horas como sangre de buey, a las 3 horas se llama púrpura granate, a las 4 horas rojo moreno, de 2 a 4 días laca quemada, de 5 a 15 días toma un rojo pálido, de 3 a 4 semanas un rojo sanguíneo, aparece aparentemente, a los 2 meses es un color de la acacia, y a los 6 meses ya pasó medio año como tierra sombra, un rojo tierra sombra, ¿no? Entonces es un código que es muy relativo, no es tan preciso, pero se emplea, ¿no? La solubilidad, ¿no? Según la solubilidad de la hematina, de 1 a 6 días es soluble en agua, ¿no? Entonces la sangre, esa mancha de sangre de 1 a 6 días puede disolverse en el agua. Menos de 6 meses es poco soluble en agua, ¿no? Menor a 6 meses, poco soluble en agua. Más de 6 meses tenemos que utilizar ácido clorhídrico al 3% para tener una solubilidad de esa mancha. Y al año es soluble con hidróxido de potasio el 3%, ¿no? Entonces, escalas de su solubilidad. Y también se puede determinar el sexo de la mancha de sangre. Esto en base a la presencia o ausencia del corpúsculo de Barr o cromatina sexual de leucocitos polimorfos nucleares, ¿no? En este caso va a ser femenino en el primer caso, o sea, la presencia de los corpúsculos de Barr es propio del sexo femenino, y en masculino no hay corpúsculo de Barr, ¿no? El corpúsculo de Barr van a ser esas masas condensadas, como se ve aquí en la figura, de cromatina sexual que corresponden al cromosoma X inactivo, ¿no? Y este corpúsculo nos indica si la muestra se trata de una mujer, ya que solo ocurre en el sexo femenino, ¿no? Entonces, corpúsculo de Barr solo en el sexo femenino, y es una evidencia de que es una mancha de origen femenino, ¿no? En los varones no hay eso. Bueno, con esta parte hemos terminado.